materia que vamos a tratar y queremos también que nos nutra con todo ese conocimiento y experiencia que tiene al respecto de lo que es la depresión, qué debemos hacer, cómo debemos proceder ante episodios depresivos, qué herramientas podemos tomar y bueno, pues también conocer de los servicios que usted como psicólogo nos ofrece. Así que Rómulo, quisiera confirmar que estemos por allí presentes y podamos dar inicio a nuestro conversatorio la noche de hoy. ¿Cómo está, estimado? Quisiera que me confirme si se me escucha clara la voz. Perfecto, se te escucha de manera perfecta, Rómulo. Muy bien. Bueno, para mí es un honor estar hoy aquí para poder conversar respecto a este tema, ¿no? Que como la depresión. Y yo sí quisiera, porque entiendo que aquí estamos varios profesionales, ¿no? No solamente me parece que son estudiantes de psicología o psicólogos, sino habrán todo tipo de profesiones, ¿verdad? O todo Eso es tipo de... correcto, es una invitación abierta al público y Exacto. usualmente tenemos profesionales de distintas ramas, ocupaciones. Entonces, sí hay esa diversidad dentro del grupo, conjunto de espectadores como tal la noche de hoy. Perfecto, entonces por eso mismo, igual sí traje unas diapositivas, las voy a compartir, voy a seguir un lineamiento no hablando del tema, pero si cualquiera de las personas presentes en un momento necesita hacer algún tipo de pregunta, puedes interrumpir tranquilamente, alzar la mano y hablar y preguntar para que ir despejando dudas, ¿no? Esto no es así como una clase, como para que aprendan realmente algo de psicología, sino más bien como para despejar dudas de cosas realmente cotidianas, ¿no? Entonces, si alguien mientras voy avanzando tiene alguna duda o algo, sin problema puede levantar la mano o hablar y seguimos. Y lo hacemos como un tipo conversatorio. Me gustaría que fuera así para no hacerlo muy técnico, ¿no? Perfecto, excelente. Entonces, en este espacio las condiciones las coloca el ponente y en este caso, si te sientes más cómodo, que el público intervenga en la medida que vamos avanzando con el conversatorio, genial, utilizaremos esa dinámica. Perfecto, perfecto. Voy a compartir pantalla para poder eh, mostrar las diapositivas, pues, ¿no? ¿Me confirman si las pueden ver ahí? Se aprecia de manera correcta. Ok, déjame ponerlo por aquí. Listo. Bueno, presentarme en primer lugar. Mi nombre es Rómulo Vélez Martínez. Yo soy psicólogo graduado en la ciudad de Milagro, en la Universidad Estatal de Milagro. Eh, Soy máster en terapias psicológicas de tercera generación. Tengo trabajo no en un consultorio psicológico privado. Yo atiendo pacientes, pacientes adultos, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Es como que mi fuerza, en lo que yo más me especializo, ¿no? En este caso, bueno, vamos a hablar sobre la depresión, ¿no? Antes de decir cómo actuar ante la depresión, pues sería bueno decir qué es la depresión, ¿no? Em, La depresión, bueno, como lo tenemos aquí en la diapositiva, es un resultado de interacciones complejas entre factores sociales, biológicos y psicológicos. ¿Qué queremos decir con eso? Que no, no solamente se debe, por ejemplo, a un factor eh, de comportamiento, de algo que nos ha pasado en el momento, sino puede tener múltiples causas, desde ambientales como factores genéticos o pues ya psicológicos, ¿no? En este caso, bueno, aquí tenemos lo relacionado a la bioquímica, ¿no? Necesitamos entenderlo siempre desde el punto de vista orgánico, la depresión. Eh, Todo comienza en las sinapsis neuronales del individuo. La bioquímica puede aliviar la depresión, se refiere a los medicamentos. Sí pueden aliviar la depresión, pero las depresiones resultan de una alteración de la autoestima en el contexto de los vínculos y los logros actuales. Por ejemplo, aquí tenemos lo que vemos en la imagen, son las sinapsis neuronales, ¿no? Por ejemplo, si logramos ver en una sinapsis neuronal normal, se ve así, ¿no? En la depresión,
hay menos. Por ejemplo, las hormonas encargadas de la felicidad son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, en especial la serotonina. Pero cuando estamos en depresión, naturalmente, pues hay menos descarga de serotonina en las sinapsis neuronales, ¿no? Por eso nuestro cuerpo se siente más decaído. Y aquí, en esta tercera imagen, pues, es un ejemplo de cómo se hace con el tratamiento, ¿no? De los medicamentos, ¿no? Regulan la sinapsis neuronal, regulan la secreción natural de las hormonas. La Organización Mundial de la Salud decidió dedicar el Día Mundial de la Salud en 2017, el día 13 de enero. Esta elección, bueno, no es casual, porque la depresión afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. El tema de la depresión es un tema muy común, más común de lo que parece, pero no es muy hablado. Las personas que sufren depresión usualmente la suelen callar. Ustedes conocerán mínimo a unas 10 personas que padecen de depresión, sin embargo, no lo saben, porque las personas que la sufren, que la padecen, cuando están en sus crisis más graves, por lo general se aíslan, no lo hablan. Entonces, y esto de no hablar, esto de callar, de reprimir, es lo que fortalece aún más la enfermedad. El riesgo extremo de la depresión es el suicidio. Se estima que 800.000 personas se suicidan anualmente. Y bueno, los jóvenes entre 25 y 19 años de edad son los más afectados. En Ecuador, al año se suicidan más de 1.400 personas. En promedio, en el Ecuador se suicidan 4 personas al día. Y Ecuador ocupa el puesto número 8 en Latinoamérica de la tasa de suicidio más alto. Entonces, este problema se subestima, pero no debe ser así. Entonces, tenemos que siempre estar alertas con los signos, ¿no? Los signos más fuertes de la depresión, por lo general, son el aislamiento, la falta de apetito, la disminución o aumento de peso. Bueno, esto ya lo veremos más adelante. También tengo una diapositiva de criterios diagnósticos de la depresión. Y esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, no solamente como persona para cuidarnos a nosotros mismos, sino también eh, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, ¿no? Los principales tratamientos psicológicos que deben privilegiarse son los tratamientos cara a cara, individuales o grupales, dispensados por profesionales debidamente calificados. A esto nos referimos con la terapia, ¿no? A veces pensamos, o a veces hay personas que dicen, yo puedo todo solo, yo tengo que poder todo solo porque después cuando en algún momento necesito, tengo que hacerlo solo. Esto no es así. Nosotros, no es el valiente aquel que lo hace solo, valiente es aquel que sabe cuándo pedir ayuda. Entonces, cuando nos sintamos con estos síntomas, no tengamos miedo a pedir ayuda, a decir necesito ayuda de un profesional. ¿Ok? Entonces, es el primer tratamiento, ¿no? Es, en primer lugar, pedir ayuda, solicitar ayuda y saber que necesitamos ayuda. ¿Cómo actuar ante la depresión? La depresión es susceptible de ser tratada de muchas maneras de acuerdo a las diferentes perspectivas de cómo se lo atienda. ¿A qué nos referimos esto? Bueno, que no siempre puede ser un psicólogo realmente el que te solucione el problema o el que logre hacer que pases la depresión. Puede ser tal vez, no sé, un amigo, puede ser tal vez, claro, obviamente el más calificado siempre es el profesional de la salud mental, pero a una persona puede que le funcione el coaching, puede que le funcione hablar con el cura de la iglesia, puede que le funcione hablar con un amigo. Esto no es absolutamente malo, siempre obviamente es recomendable a un profesional en la salud mental, pero como decimos, la depresión es susceptible. Entonces se puede tratar de varias maneras, ¿no? A quien le haga mejor, pues bienvenido sea, ¿no? La terapia de conducta, o la terapia en psicología que decimos la cognitivo-conductual, ofrece un planteamiento completo de la depresión, como de cualquier otro trastorno psicológico. Hay terapias que se especializan justamente para tratar la depresión. Y esto ya lo vamos a ver más adelante, pero al menos yo soy máster en terapia psicológica de tercera generación y en este caso yo aplico mucho más que es la activación conductual, que ya lo voy a explicar también más adelante. Como decíamos, los factores causales pueden ser los biológicos, que puede haber una desregulación en la bioquímica de nuestro cerebro, es decir,
nuestro sistema endocrino, ¿no? Que donde están las glándulas secretoras de hormonas, puede ser las glándulas suprarrenales, que es encargada del cortisol, de la noradrenalina también, o la pituitaria, ¿no? Que es encargada también de la dopamina, de la serotonina, de la oxitocina. También tenemos la tiroides, ¿no? Que es también encargada de la testosterona o de los estrógenos en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando hay un problema, una desregulación química, entonces podemos comenzar a sufrir depresión. Esto ya puede ser debido a múltiples factores. Lo biológico se puede deber a lo genético también, o sea, si hay familiares que han sufrido de depresión por desregulación orgánica, o sea, desregulación química, puede existir también una herencia, ¿no? Y esto contribuye en el factor biológico. O puede ser también por abuso de sustancias, por ejemplo, más que todo se ve en pacientes que han abusado de las drogas y a veces existe esta desregulación química. Ahí sí tiene que intervenir el psiquiatra, ¿no? Que es el profesional adecuado para poder recetar medicamentos. El psicólogo no puede medicar, ojo con eso. Y bueno, los temas psicosociales, ¿no? Que más que todo se enfrascan en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, más que todo en los familiares, una separación de padres, separación amorosa. También entran, por ejemplo, en los riesgos psicosociales, pueden entrar la guerra. Por ejemplo, una persona que esté deprimida, que esté viviendo en este momento en Ucrania, sufriendo de la guerra, es muy normal que esté sufriendo esto por el factor ambiental de ese momento, pues, ¿no? Y bueno, el diagnóstico para poder decir que una persona está sufriendo de depresión, el DSM-5 nos da los criterios diagnósticos, ¿no? Dice que para que una persona tenga o se le diagnostique depresión, tiene que cumplir 5 o más de estos criterios. Por ejemplo, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todo el día, ¿no? Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día o todo el día. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, como lo habíamos hablado anteriormente. La depresión puede causar que te quite el apetito o que te aumente el apetito y quieras seguir comiendo, ¿no? Insomnio o hiperinsomnia casi todos los días o durante todo el día. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, para tomar decisiones casi todos los días y pensamientos de muerte recurrentes. No miedo a la muerte, sino pensamientos de decir no quiero vivir o mi familia estaría mejor sin mí o voy a hacer esto para poder suicidarme. A eso nos referimos, ¿no? Si cumplimos con 5 o más de estos criterios diagnósticos, pues recién podríamos decir que estamos sufriendo de depresión. Porque hay que tener en claro, ¿no? Que muchas veces piensan que ay, porque estamos tristes, pasó algo que me puso triste y ya estoy sufriendo de depresión. No es así. Eh, la depresión es o sea, estar triste es una emoción universal, es una emoción muy normal en todos nosotros. Es así como cuando en algún momento nos sentimos con alegría, en algún momento nos podemos sentir con miedo, en algún momento nos podemos sentir sorprendidos. Son emociones universales, nos da a nosotros, nos da una persona que vive en China, una persona que vive en Australia, una persona que vive en Rusia, absolutamente a todos. Entonces, estar triste no es malo. En algún momento de la vida todos vamos a estar tristes, todos vamos a pasar por un momento doloroso, ¿ok? Entonces, hay que aprender a diferenciar cuándo realmente es patológico, ¿no? Que vendría a ser una tristeza o un sentimiento depresivo muy prolongado para poder diagnosticar depresión. Ok, las teorías explicativas desde la perspectiva conductual, por ejemplo, Lee Wyson en el 74, pues, dice que cuando una fuente estable de refuerzo positivo se pierde, aparece la depresión. Fester en el 73 dice que una baja tasa de refuerzo positivo contingente con la respuesta es la causa de la aparición de las conductas depresivas. Seligman dice que la depresión aparece cuando se expone al sujeto a consecuencias no relacionadas con las conductas que le precedieron. Y Ren dice que el depresivo tiene problemas con su autocontrol. Lo que coinciden todos es que la depresión se basa cuando hay ausencia de un refuerzo positivo y existe un refuerzo negativo. Entonces, cuando no hay
algo positivo en nuestra vida y hay muchas cosas negativas en nuestra vida, pues entonces nos vamos a deprimir. Entonces, por ejemplo, cuando la persona se autoobserva, presta más atención a los sucesos negativos que a los positivos y presta mayor atención a las consecuencias inmediatas de las conductas en oposición a los efectos a largo plazo de las mismas. Por ejemplo, em, una persona deprimida, alguien lo invita al cine. Y bueno, cuando tú vas al cine, pues primero tienes que irte a bañar, a planchar o alistar tu ropa, vestirte, salir de tu casa. Entonces es algo un poco tedioso, ¿no? Alistarse para salir a hacer algo. La persona deprimida piensa siempre a corto plazo, ¿ok? Entonces, la persona deprimida piensa, ay, tengo que hacer todo esto, tengo que bañarme, tengo que cambiarme, para poder salir de casa, pero no piensa en las consecuencias a largo plazo que vendrían a ser una situación realmente satisfactoria que pasaste con amigos, con amistades. Entonces, la persona deprimida solo se concentra en lo negativo, no se concentra en lo positivo. También tenemos que ver esto en nuestro cerebro. Hay una zona del cerebro que se llama sistema reticular activador ascendente. Esta zona del cerebro hace que nosotros nos enfoquemos en lo que más nos interesa, ¿sí? Una mujer cuando está embarazada va por la calle y lo primero que ve siempre es a otras mujeres embarazadas. Dicen, bueno, de cuando acá hay muchas mujeres embarazadas en el camino, ¿no? Es porque este sistema nos hace siempre enfocarnos en las cosas que nos interesan. Entonces, si yo estoy deprimido, ¿no? Naturalmente me enfoco por lo general en las cosas negativas de la vida, ¿no? Entonces yo voy caminando por la calle y voy viendo todo lo negativo en la vida. Y mientras más cosas negativas vea, pues más me deprimo. El sujeto también se autoevalúa y que tiene unos criterios muy rigurosos de autoevaluación de su propia conducta y tiene errores de autoatribución. Por ejemplo, eh, cualquier cosa que pasa mal durante el día, todo se echa la culpa a él. Es muy riguroso en esto. No se enfoca en lo positivo, se enfoca en lo negativo. Y todas las cosas negativas verá la manera de poder echarse la culpa, ¿no? Y se autorrefuerza. Se administra insuficiente recompensa. Salí excelente en un examen, entonces, ¿qué dice la persona deprimida? Pues, estuvo re fácil, ¿sí? Cualquiera se hubiera sacado buena nota, ¿no? Y se administra excesivos castigos. Salió mal en el examen, soy un burro, no puedo estudiar, no sirvo para nada, etcétera. Entonces, son conductas que siempre refuerzan eh, el estado depresivo, ¿no? El análisis funcional, y es que se establecen cuatro grupos fundamentales de variables que el terapeuta tiene que analizar para entender la conducta, ¿no? Por ejemplo, el ambiente histórico, que se refiere a cómo, o sea, en qué ambiente se crió. Siempre es bueno saber la etiología de, de cada paciente deprimido, ¿no? ¿De dónde nace? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el problema origen de esta persona, ¿no? Si nosotros no entendemos al paciente, no vamos a poder ayudar. Necesitamos siempre entender el origen. Yo con mis pacientes siempre llegan, por ejemplo, estoy deprimido, me pasa tal cosa, me pasa tal cosa. El motivo de consulta siempre es, tengo muchos latidos de corazón, no puedo dormir, me siento cansado mucho tiempo. Esos son realmente los síntomas de la depresión, pero realmente el problema no es ese. El motivo de consulta del paciente naturalmente nunca es el problema real. El problema siempre por lo general, ¿no? Pues viene dentro de la familia, en el hogar, problemas con el cónyuge o con la cónyuge, problemas con los hijos, o en este caso si vive con los padres, problemas con los padres, naturalmente viene de ahí. Entonces, necesitamos solucionar estos problemas primero para que pueda hacer un efecto dominó, pues, y solucionar los demás problemas. Pero el ambiente histórico es esencial poderlo descubrir. Los comportamientos o respuestas aprendidas. Durante este ambiente que ha tenido el ambiente tóxico que ha tenido el paciente, que ha reforzado la depresión, hay comportamientos o respuestas aprendidas. Por ejemplo, un paciente que haya estado en un ambiente de una familia inexistente, que le bajan mucho la autoestima, pues naturalmente se aislaba, ¿no? Y estos comportamientos o respuestas fueron aprendidas durante todo su tiempo. Y esta persona a futuro va a ser una persona introvertida, va a ser una persona que no cuenta sus problemas, ¿no? Porque desde el principio, pues no se lo tomaba en cuenta, ¿no? Las situaciones ambientales actuales también
como hice el ejemplo de la guerra, por ejemplo, o una situación económica, una crisis económica, pueden ser factores pues que durante el momento estén generando también, muy aparte que el paciente puede tener ya un cuadro depresivo de tiempo atrás y la situación actual pues no va a ayudar. Y puede pasar cualquier cosa, podemos solucionar ciertas cosas, pero mientras la situación actual no se resuelva, pues va a seguir con este tipo de problemas. Y entonces, al final, las bases históricas, pues hacemos una recopilación absolutamente de toda la historia del paciente para poder eh, analizar el problema, desmenuzarlo y pues ver las soluciones posibles. Las técnicas aplicables en terapia, por ejemplo, la activación conductual, que es la que expliqué hace un momento, que es un programa de actividades agradables, ¿no? Consiste en un programa altamente estructurado, dirigido a cambiar la cantidad y la calidad de las interacciones del paciente depresivo. Naturalmente, el paciente se aísla, se esconde de todo, trata de no salir, porque cuando sale se deprime. Cuando sale con amigos, por ahí comete un error, por ahí los amigos pueden que se burlen. Cualquier cosa que refuerce lo negativo, el paciente lo va a tratar de evitar, la evitación conductual. Esto históricamente en psicología sabemos que la evitación conductual no es algo que vaya a ayudar en terapia. Entonces, el paciente lo que hace es aislarse, aislarse absolutamente de todo, no quiere salir. Si tiene depresión y lo adjudica al sobrepeso, pues no quiere comer. Son múltiples cosas, ¿no? Entonces, lo que hacemos en terapia, al hacer el programa de actividades agradables, pues comenzamos a hacerlo de a poco, ¿no? Pero hacer actividades, que el paciente haga algo. Porque si cualquiera de nosotros nos encerramos en nuestra casa y no salimos, no nos vemos con nuestros amigos y nos quedamos sentados, digamos ejemplo, no tenemos trabajo o algo, nos quedamos 10 días sentados en casa, en algún momento nos vamos a deprimir. Sí que nos vamos a deprimir, es algo muy normal. Entonces, el primer objetivo en consulta es hacer que los pacientes hagan algo. Y esta de activación conductual es un programa de actividades, ¿no? Pues comenzamos a poner actividades de, ok, comenzamos a poner programa de actividades en donde los pacientes puedan hacer cosas que les gusten. Primero con cosas que les gusten para que se pueda comenzar a activar, ¿no? Y luego vamos avanzando con cosas que por ahí no les sientan tan agradables y después con cosas que realmente le molestan, pero se van activando poco a poco, ¿no? Cuando el paciente comienza a salir de casa, comienza a hacer cosas que él pensaba realmente que eran malas y que luego se da cuenta que no es así. Nosotros tenemos como seres humanos siempre reglas verbales. Bueno, o ustedes quizás en algún momento lo han experimentado. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, depresivas o ansiosas que dicen, yo no puedo salir de mi casa sin mi pastillita para la ansiedad o para la depresión o para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ellos crean una regla verbal. Nosotros tenemos múltiples reglas verbales. Entonces, cuando se crea una regla verbal, es como una orden a nuestro cerebro. Esta regla verbal te impide hacer múltiples cosas. Esa persona, si no sale con la pastillita para la ansiedad o la depresión, pues no va a salir nunca de su casa, ¿no? Solo sale con la. Entonces, nosotros podemos decir, yo si salgo de mi casa me va a pasar tal cosa o voy a sufrir tal cosa, entonces elijo no salir. Eso es una regla verbal. Cuando nosotros hacemos este programa de actividades y logramos hacer que el paciente salga varias veces, se va a dar cuenta que efectivamente en unas situaciones pudo haberla pasado mal, pero en otras situaciones la pudo haber pasado bien. Entonces, cuando la pasa bien, automáticamente se rompe su regla verbal, porque él siempre dice que cada vez que salga, la va a pasar mal. Y si solo una vez la pasa bien, automáticamente rompe ese esquema verbal y puede disfrutar de otra salida o de cosas así, ¿no? También está la terapia de mindfulness, eh, que mindfulness, bueno, es el término marquetero que lo hicieron las terapias de tercera generación, pero se refiere más a la meditación, que deriva de la filosofía Zen, del budismo. Eh, Mindfulness es conciencia plena, ¿no? Atención plena. Y el objetivo de mindfulness es siempre concentrarnos en el momento presente. Muchas personas ansiosas, deprimidas, viven pensando en qué va a ser del futuro, en qué va a ser, en el pasado, ¿no? En la nostalgia del pasado, en el futuro, pero siempre se olvidan de vivir el presente, de disfrutar el momento presente. Entonces, esto es lo que tratamos de lograr en Mindfulness, ¿no? Aplicar en pacientes esta técnica
para que el paciente aprenda a vivir el momento presente y disfrute del momento presente. Deje de pensar en qué es lo que puede pasar o qué es lo que ya pasó, sino disfrutar el momento presente. Hay varias maneras de aplicar mindfulness. Yo con mis pacientes siempre lo aplico con la respiración. Un ejemplo es sentarse, ¿no? Y puede cerrar los ojos y centrar la atención únicamente en la respiración, ¿no? Respirando por la nariz y nos concentramos únicamente en cómo el aire y cómo el aire entra y cómo el aire sale por nuestras fosas nasales. De esa manera, durante un tiempo prolongado. Nuestra atención, por lo general, siempre, el máximo de atención son 10 minutos, pero máximo, una persona que tiene muchísimo control sobre esa atención, máximo 10 minutos. Después de 10 minutos siempre nos desconcentramos, ¿no? Pero por lo general suele durar entre 2, 1 minuto, 3 minutos la atención. Estamos atendiendo algo y de repente ¡pum!, nuestra mente se va a otra cosa. Siempre nos llega como un tipo de lluvia de ideas, ¿no? De algún pensamiento que pasa por nuestra mente y nos desconcentramos. Entonces, en mindfulness es esto, mientras nos concentramos, por ejemplo, en la respiración, va a pasar en algún momento que nos distraemos. Y el objetivo es ese, darnos cuenta de la distracción, quitamos la distracción y volvemos a atender únicamente a la respiración. Y esto lo hacemos por el mayor tiempo posible, ¿no? Se suele recomendar un ejercicio de 5, de 10, de 20 minutos. Sí, mientras más tiempo lo hagas, vas a tener más entrenamiento en cuestión a la atención. Y cuando las personas aprenden a aplicar esto, que parece muy sencillo, pero cuando se aprende a aplicar la atención plena, vivir el momento presente, pues muchas cosas en la vida comienzan a tener sentido, ¿no? Comenzamos a disfrutar más cosas de la vida. Y bueno, las recomendaciones en el sistema de salud comunitario también es importante dar a conocer, ¿no? Que el, el gobierno, ¿no? El país debe darle importancia, ¿no? A la promoción y a a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. En este caso, salud mental. Bueno, primero se debe contar con un mejor conocimiento de la situación del estado de salud mental de la población. Imprescindible la preparación de profesionales de la salud con competencias para dispensar adecuadamente estos servicios. Se debe disponer de recursos financieros sostenibles que permitan mantener los servicios a través del tiempo sin que esto signifique un riesgo financiero para los pacientes y su familia. Y es necesario también desplegar campañas de promoción de salud mental, en particular contra la depresión, para derribar los estigmas sociales asociados a esta enfermedad y mitigar los factores de riesgo. Y las campañas de promoción de salud tendientes a mitigar y prevenir dicha afección constituyen intervenciones en alto potencial de efectividad. Los programas escolares también que promueven un pensamiento positivo entre los niños, las intervenciones enfocadas hacia los padres en niños con problemas conductuales, los cuales también pueden reducir los síntomas depresivos de los progenitores y mejorar los resultados escolares de sus hijos. Y la meta es ampliar los servicios de salud mental para tratar la depresión y absorber la demanda de quienes no tienen conciencia de un estado depresivo o por miedo al estigma no recurren a servicios de salud cuando estos están disponibles y son asequibles. Entonces, tenemos que tener en cuenta, atención, bueno, promoción y prevención de la enfermedad, hay en tres etapas. En lo primario, lo secundario y lo tercero. Lo primario es simplemente como educativo, ¿no? Para enseñar a la población que sepan sobre los beneficios de la salud mental, las complicaciones de las enfermedades mentales. Como secundario, cuando ya los problemas están en la comunidad y hay que comenzar a abordarlos. Y como tercero, cuando ya la enfermedad está más que asentada, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales de la salud estamos en la obligación, no solo profesional, sino también ética, de compartir todo tipo de conocimientos en cuanto a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. La OMS dio como referente a la salud, el concepto de la OMS es que salud es el completo estado de bienestar físico, social y psicológico, y no la ausencia de enfermedades. Si nos ponemos en consecuencia de este concepto, cuando hablamos de salud mental, sabemos que la salud mental es el completo estado de bienestar mental, de bienestar psicológico. No es simplemente la ausencia de trastornos mentales. No significa que porque yo ahorita no tengo depresión, no tengo estoy saludablemente, estoy mentalmente saludable, ¿no? Necesitamos enfocarnos siempre en promover nuestra salud. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hablar y con gusto le responderé.
Tenemos una pregunta en redes, Rómulo. Nos consultan cómo diferenciar una tristeza de un proceso depresivo. Ok. La depresión por lo generalmente es prolongada. Ok. La tristeza siempre se debe a un factor en específico. Por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿no? Obviamente nos va a chocar. Tengo un paciente que llegó y decía, falleció el hijo, y decía, me siento muy triste por mi hijo, ¿qué puedo hacer, doctor? Lloro mucho. Tenía, creo que apenas una semana de fallecido el hijo, pero tiene que llorar, tie- le va a doler. No llorar o no estar triste por una situación así. Usted quería mucho a su hijo, amaba mucho a su hijo. Es normal que le esté doliendo de esa manera. Entonces, ahí podemos diferenciar de la tristeza con la depresión. Una depresión sería que esta persona ya tenga 6 meses, ¿no?, de la muerte del hijo y aún así se siga aislando del mundo, sigue estando en cama, no quiere ir a trabajar, haya perdido totalmente el apetito, no pueda seguir con su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahí podemos decir que hay una enfermedad, ya es algo patológico, ¿no? Una depresión, un trastorno depresivo, cuando es prolongado. En depresión podemos decir que es realmente después de 3 meses ya es como preocupante, pero en sí un trastorno depresivo es a partir de los 6 meses, ¿no? A ver, hay trastornos depresivos persistentes que es un poco más grave, que ya requiere medicación, es cuando ya pasa los 2 años de los estados depresivos. Perfecto. También tenemos otra pregunta y nos consulta la persona en redes si siempre un proceso depresivo va a conducir al consumo de medicamentos, los llamados antidepresivos. Claro, no siempre, no siempre. Eso primero lo evalúa un psicólogo. Uno cuando va a terapia, pues el psicólogo detecta naturalmente cuando, cuando hay ideas suicidas recurrentes, más que todo, cuando la vida del paciente está en riesgo, el paciente tiene ideas suicidas, hay una anorexia, por ejemplo, por falta de apetito, y se ve que ya el paciente está anoréxico o hay algún tipo de problema en donde su vida corra peligro, entonces inmediatamente se deriva al psiquiatra para que pueda aplicar medicación. La medicación regula la bioquímica del cerebro, ¿no? Entonces, el paciente puede regularse y puede comenzar a llevar un estilo de vida, podríamos decirlo, más normal. Sin embargo, la medicación puede ayudar durante un momento, sí, pero también, como toda droga, genera adicción. Entonces, mientras la desregulación bioquímica no sea permanente, la medicación va a tener en algún momento que ir bajando, ¿no? Paulatinamente, pero eso siempre va en concordancia con el psiquiatra. Sin embargo, si hay depresión, ¿no? Podemos diagnosticar depresión, pero la vida del paciente no está en riesgo, no hay riesgo de muerte, entonces tranquilamente se lo puede tratar con terapias cognitivo-conductuales para que el paciente pueda ir recuperando su estilo de vida normal, saludable. Perfecto. Y antes de seguir con otras preguntas de redes, nos consultan acá mismo en sala. Dice Santiago, ¿cómo se trata la depresión post-COVID? Ok, la pandemia sí que dejó muchísimos problemas, ¿no? Relacionados no solamente a la ansiedad, al estrés postraumático, sino también a la depresión. Ahora hay que ver, porque muchas veces no en sí no fue el COVID, sino fue el contexto que hubo durante el COVID, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle, adjudicarle el problema de la presión al COVID, pero pues, realmente que haya sido por la pérdida de un familiar durante el COVID. O pudo haber sido que durante esa estancia durante el COVID perdimos el trabajo o sufrimos una grave crisis económica. Entonces, primero hay que identificar el problema real, ¿sí? Identificar, nosotros como personas, bueno, Freud lo decía, la salud mental comienza en hacer consciente lo inconsciente. En primer lugar, nosotros como personas debemos entendernos, debemos saber quiénes somos, debemos saber realmente cuáles son los problemas de origen y a partir de ahí, pues, una vez que nosotros realmente identificamos un problema,
entra la solución de problemas, ¿no? Recién la toma de decisiones. ¿Qué hacemos después de eso? Nos damos cuenta del problema y recién ahí, pues, tomamos decisiones referente a eso. Entonces, puede haber un problema, el COVID, por ejemplo, después de que sufrí de COVID, ya no pude hacer más ejercicio y eso me puso mal, pues a eso habrá que analizarlo después, ¿no? Y ver las mejores soluciones posibles. Pero el primero es analizar realmente el problema origen. Perfecto. Por acá nos preguntan desde la red, nos dicen, ¿qué pueden hacer las empresas como parte de la prevención o, respecto a la depresión? O sea, ¿qué se podría hacer desde las empresas? Nos preguntan. Ok, desde las empresas. Bueno, eso es un tema que realmente no me compete mucho porque yo no trabajo en empresas, eh, pero sí que por ahí tengo una idea, ¿no? Y cada empresa tiene un departamento de recursos humanos, ¿no? Se recomienda que entre ese departamento de recursos humanos exista un psicólogo, ¿no? Entonces, si es que el psicólogo de la empresa no está capacitado, no tiene las competencias para tratar a una persona deprimida, sí que tienen que notificarlo, poder y que el trabajador, pues, pueda acudir a una sesión de terapia, ¿no? Igual me parece que en el IES sí hay también atención psicológica, entonces si está en una empresa, por ende tiene que estar asegurado y por ende tendrá la oportunidad de separar una cita, ¿no? Con un psicólogo. Pero lo primero es eso, que acudan a un profesional de la salud mental, que pidan ayuda en primer lugar. Si nosotros estamos deprimidos, no vamos a realizar un buen trabajo. Si nuestro trabajador está deprimido, no va a realizar un buen trabajo. No le conviene ni al trabajador ni a la empresa. Perfecto, Rómulo. Muchas gracias por tus respuestas. Por acá, bueno, aprovecho de saludar a las personas que nos están viendo por Facebook, ¿no? Allí el compañero, personas conectadas de varios países, pero bueno, ya nos saluda Warnes desde Zacatecas, México. Siempre pues contamos con personas de distintas locaciones y eso es algo positivo en este espacio. Es un espacio creado pues para eso, para promover la prevención, para promover la salud también, desde las organizaciones, desde nuestro día a día como tal. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? No sé, acá en sala, si desde los compañeros que están desde la sala de Zoom hay alguna inquietud, alguna duda que quieran hacer a Rómulo en este momento, pues un momento oportuno para hacerlo. Ahí está Camila, Darwin, Freddy, Gianfranco, Héctor. Eh, si hay alguna inquietud, pues podemos activar nuestro micrófono con toda confianza y hacerle la pregunta a Rómulo. A ver. Eh, mientras tanto, te comparto una pregunta acá que está en la red y hace referencia a los niños. Bien. Eh, ¿Cómo actuar? Algo así nos pregunta la persona que formula la inquietud. Dice que si la forma de proceder que has indicado sería la misma en caso de que un niño presente un proceso depresivo. Por supuesto, si vemos que nuestros hijos, ¿no? Se están aislando, más que todo en los niños, la depresión entra en factor familiar por separación de padres o familia inexistente o por violencia intrafamiliar. O también en los centros educativos está lo que es el bullying. Entonces, nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos cómo son. Cuando dejan de hacer ciertas cosas, por ejemplo, si tenemos un niño que es bien activo, que siempre está feliz y todo, y de repente se aísla. Entonces, eso es una banderita roja, ¿no? Una red flag que nos dice algo está pasando, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso y si identificamos un problema, pues si no podemos averiguarlo por nosotros mismos, pues entonces sería bueno acudir a un profesional especializado en niños, pues claro, para que pueda ayudarnos con eso. Pero sí, los niños también pueden sufrir de depresión. No es tan recurrente como, por ejemplo, en adolescentes y jóvenes, como lo vimos hace rato,
la edad mayor de causa de depresión entre los 15 y 29 años de edad. Pero sí, en los niños también hay casos y también se han reportado casos de suicidios en niños, entonces no debe simplemente ser pasado por alto en los infantes. Perfecto, Rómulo. Mayra nos comenta en el chat del Zoom y nos dice, en adolescentes es bastante común la ansiedad post-pandemia y llegan a los servicios de emergencias asustados por taquicardias y cada vez son más los jóvenes que se presentan en estas condiciones. No sé qué nos puedes comentar al respecto, Rómulo. Claro, a mi consulta la mayor cantidad de pacientes por lo general es de ansiedad. Entonces, eh, siempre llegan por esto, ¿no? Por taquicardias, por insomnio. Pero realmente, como yo les digo, eso no es el problema en sí. Sí, las taquicardias, el insomnio, simplemente son síntomas propios de la ansiedad. En primer lugar, nosotros como psicólogos siempre tenemos que descartar lo orgánico. Si un paciente llega a consulta con problemas de taquicardia, lo primero que tenemos que hacer es, tienes que ir a un cardiólogo y que descarte que tengas algún problema del corazón, pues, ¿no? Por lo general, los problemas cardíacos son a partir de los 40 años, ¿no? Entonces, si te llega un adolescente de 15, 16 años con problemas cardíacos, sí que tienes que igual descartar lo orgánico porque nunca se sabe, pero, ok, digamos, naturalmente la gente siempre va al psicólogo después de que ya fue al médico, ya fue a todos los tipos de especialistas en medicina, ya fue al chamán, al psicólogo van al último. Entonces, naturalmente siempre cuando tú le preguntas si es que ya fue al cardiólogo, te dicen que sí, que no, que el cardiólogo le ha dicho que no pasó nada. Entonces, en primer lugar, decirle a los pacientes que estén sufriendo de taquicardias por ansiedad, eh, que no se van a morir, en primer lugar. La taquicardia es simplemente es una alarma, es un síntoma, es algo que tu cerebro te está diciendo que algo te está pasando, ¿no? Y que no le estamos prestando atención. Nuestro cerebro, cuando nosotros no le prestamos atención, es como que nos estuviera tratando de dar una alarma, ¿no? Nos está llamando. Como no le prestamos atención, pues cada vez va a gritar más fuerte y cada vez más fuerte, y si no le prestamos atención, como puede gritar más fuerte con el insomnio, con todo, y como no le prestamos, entonces viene la taquicardia, vienen los síntomas físicos, las manos temblorosas, sudoración, y ahí cuando ya da taquicardia o este tipo de síntomas, pues entonces ya no lo pasamos por alto, ahí ya nos asusta, decimos: "Ay, me voy a morir", y ahí recién le comenzamos a prestar atención, ¿no? Naturalmente, lo he visto en pacientes cuando se dan cuenta del problema, por ejemplo, eh, adolescentes con taquicardia por ansiedad, llegan y el problema realmente es violencia intrafamiliar, padres ausentes, separación, etcétera. Entonces, cuando realmente identificamos el problema, el cerebro ya se dio cuenta de que lo escuchaste por fin, se apaga un poco, ¿no? Igual, después de eso, tenemos que poner manos a la obra y tratar de solucionarlo, ¿no? O sea, el primer lugar es identificar el problema y después tratar de solucionarlo. Pero las taquicardias naturalmente no son el problema. Que tengas taquicardia por ansiedad, siempre y cuando tengas problemas cardíacos, pues realmente no es algo a lo que tenemos que prestarle atención. Esa es la alarma nada más que nos da nuestro cerebro, pero realmente el problema es otro. Siempre es más arraigado a lo familiar, más que todo. Perfecto, Rómulo. Bueno, ahí la compañera Mayra agradece la respuesta y yo creo que en líneas generales todos quienes estamos siguiendo este conversatorio, pues te agradecemos por sacar un espacio de tu tiempo para compartir esta información con todos nosotros. Si bien es cierto, cada vez deberíamos preocuparnos más por nuestra salud mental, ¿no? Que tal vez nos dimos cuenta en la pandemia que era algo que teníamos que prestar más atención, pero que sin duda alguna a veces como que descuidamos. Entonces ya para ir cerrando el espacio, Rómulo, ¿qué recomendaciones nos das tú a todos nosotros que tal vez todavía no hemos vivido la depresión como tal? ¿Qué podemos hacer para seguir sumando a la prevención, o sea, para seguir sumando a nuestra salud mental como tal y para promover también en nuestro entorno, bien sea con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuál sería esas recomendaciones claves que nos darías, Rómulo, desde tu experiencia?
Bueno, en primer lugar, siempre prestarle atención, ¿no? A las señales que nos da nuestro propio organismo, ¿no? Nuestro cerebro, ¿no? Cuando por ahí hay algo que no cuadra, un síntoma o algo, algo está pasando. Naturalmente, si no es algo físico, como le decimos, si no es algo médico, prestarle atención. Nuestra mente a veces influye más en nuestro organismo que nuestro propio sistema orgánico, ¿no? Que nuestros propios órganos como tal, más que los síntomas físicos. Nuestra mente puede jugarnos muy malas pasadas, ¿no? Como tú lo dijiste, después de la pandemia, post pandemia, todo el mundo como que comenzó a prestarle más atención a la salud mental. Y es algo que va a seguir pasando, y es algo que como espacios como este eh, contribuyen a que siga pasando, a que la gente no subestime la salud mental. Y eso es lo primero, la salud mental más que todo comienza con conocernos a nosotros mismos, saber qué es lo que nos gusta, saber exactamente qué es lo que nos disgusta, y a partir de ahí nosotros podemos tomar mejores decisiones sobre nuestra vida. Y que una tristeza, una depresión, de vez en cuando tampoco está mal, ¿no? Pero tenemos que saber solucionar los problemas que nos caen encima, ¿no? Y nada, pues eso lo encuentras en la terapia psicológica, tienes las herramientas que te brinda el profesional de la salud para afrontar todos los problemas que vengan a tu vida, porque siempre van a haber problemas, pero uno tiene que saber afrontarlos. Perfecto, Rómulo, muchísimas gracias. Y eso es clave, ¿no? Anteriormente, tú hacías mención hace un ratito, se consideraba que se iba al psicólogo cuando tenías un problema grave, un El psicólogo problema, es para locos, decía. no lo quería decir así, pero ya que tú lo dices, bueno, Eh, o sea, no, ya está yendo al psicólogo, ya es porque tiene un problema ajá, de cordura. Hoy por hoy nos damos cuenta que no es así, que al contrario, claro. es súper importante la visita al psicólogo y no nos resta nada hacerlo. Al contrario, es la mejor decisión que podemos tomar, ¿no? Porque si estamos bien con nosotros mismos, si estamos bien emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, pues seguramente vamos a hacer Estamos bien una de las cosas. Eso es correcto. en Vamos, todo nuestro entorno vamos a estar muy bien. Si emocionalmente estamos equilibrados emocionalmente, vamos a estar bien. Y estando equilibrados emocionalmente, podemos brindar equilibrio emocional a las personas que nos rodean, a nuestros seres queridos. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, no vamos a poder hacer que una persona se encuentre bien emocionalmente. Entonces, eso. sí, siempre tenemos que empezar por nosotros mismos para poder brindar luego ayuda a otras personas. Sí, y algo que es clave también, Rómulo, y aprovechando el espacio, es que anteriormente se decía en las organizaciones, si tienes problemas, los problemas se quedan de la puerta para afuera. Y hoy en día ya estamos cambiando un poco esa visión. Si tenemos un problema, hay que atender ese problema. Y ese problema va Exacto. a estar con el colaborador, tanto dentro como fuera de la organización. Sí, importante también promover esto desde las empresas, desde el saber que una buena salud mental nos beneficia a todos, nos beneficia a todos. Exacto. Ahora A la bien, empresa y al Rómulo, trabajo. eso es correcto. Una consulta. Sabemos que estás en Milagro, Ecuador, pero Sí. si hay una persona desde otra latitud que quisiera participar, o sea, de tus servicios con una consulta psicológica, ¿cómo te ubican? ¿Cómo te ubican en tus redes o cómo pueden ubicarte como tal? Muy ¿Bien? fácil. Yo estoy en Facebook como psicólogo Rómulo Vélez Martínez. También está, bueno, mi consultorio también tiene una página de Facebook que es Consultorio Psicológico Anemos. ¿Sí? Por Facebook me pueden contactar vía WhatsApp o por mensajes internos. Y yo he atendido a pacientes incluso de otros países, he atendido pacientes de Perú, he atendido pacientes de otras ciudades del Ecuador, vía online, ¿no? Siempre la atención más recomendable en psicología es presencial, pero sí funciona igual. Tenemos que aprovechar la tecnología. En este caso, yo también recibí capacitación sobre telepsicología, entonces podemos hacerlo también. Perfecto, perfecto, Rómulo. Bueno, mira, ahí quedan abiertas. También hemos visto que estás en TikTok, hemos visto algunos de tus videos y eso también es súper interesante. Hay que seguir sumando y nosotros creemos en eso, ¿no? Si bien es cierto, nuestra razón de ser como organización es eso, la formación, la capacitación, pero también creemos que de una u otra forma, pues nuestra misión es llevar ese mensaje y seguir brindando herramientas.
Por eso Claro, tenemos estos espacios y por eso te agradecemos, pues, porque te invitamos y tú de una manera abierta y una manera, pues también con una gran apertura aceptaste esta invitación. siempre. Muchas gracias, Rómulo, y esperamos que este sea, no sea el último, no sea, es el primero, pero que no sea el último, ¿no? Sino hay muchos temas que en el área que tú manejas como tal, pues son de realce, de importancia y que merecen tener este espacio. También, pues, bueno, no, sin duda alguna estamos muy agradecidos contigo por eso. Y estamos No, seguros siempre. que todas las personas que nos siguen, tanto en las redes como están ahorita en vivo por acá por el Zoom, pues también están contentas por esta información que nos has entregado. Sí, bueno, hay muchísimos temas para hablar y no, yo siempre estoy dispuesto, por ejemplo, a dar cualquier tipo de aporte en mi conocimiento, pues no, nosotros como profesionales de la psicología, de la salud mental y más con esta profesión que muchas veces suele ser estigmatizada, entonces nos vemos en la obligación de poder divulgar lo que más se pueda sobre salud mental. Es por eso que también abrí mi cuenta de TikTok y subí unos videos, creo que fue relacionado al suicidio y al trauma psicológico. Entonces, tratar de aportar en lo que más se pueda y, y pues para beneficio no solamente de nosotros como profesionales en la salud mental, sino también para la población en general. Eso es correcto, Rómulo, y te agradecemos. Y este espacio, pues siempre tiene las puertas abiertas para ti, para tu consultorio. Y te auguramos mucho éxito también en este año 2023 que está arrancando. Eh, Gracias a todos los compañeros que nos han acompañado la noche de hoy. Seguimos disponibles. Este conversatorio queda respaldado en nuestra cuenta de Facebook. Eh, Le invitamos a seguir a Rómulo en sus redes y bueno, nos vemos en un próximo espacio. Recuerden, martes nos vemos por este mismo espacio, distintos temas. La siguiente semana vamos a hablar sobre ergonomía y el día miércoles nos estamos viendo por Instagram. Muchas gracias a todos por participar. Será hasta una nueva oportunidad. Que tengan una excelente noche. Gracias, Rómulo. Hasta luego. Gracias a ustedes, ha sido un honor para mí. Un abrazo a todos. Una buena noche.